y vamos a dividir esto haciendo renglones. Entonces vamos a hacer divisiones de 2 centímetros. ¿Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Entonces tenemos esto, yo lo voy a marcar con un rotulador para que vean ya la numeración que tenemos. Y voy a empezar a numerar los del medio. ¿Ok? O sea que este va a ser el 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Correcto? Vamos a utilizar estos 8 renglones. Me va a sobrar uno arriba y me va a sobrar uno abajo. ¿Ya? Esto para que no nos quede el dibujo tan apretado. Un trazo rápido de la estructura del cuerpo humano es pues este trazo de monigote, ¿no? Este trazo de hombre con palitos, ¿ya? Que te acuerdas que de pronto en el colegio tú lo hacías esto, ¿no? Este es ¿no? El dibujo básico, clásico que hacen los niños, ¿no? Y no está tan lejos de la realidad, ¿no? Lo que pasa es que aquí está desproporcionado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que corregir en este monigote? Es el tamaño del torso y el tamaño de las piernas. Entonces, aquí está la desproporción. Y evidentemente darle un ancho a los hombros, porque aquí no se ha dibujado el hombro. Mira, vamos en esta parte de la hoja, en el lado izquierdo, vamos a hacer una pequeña línea vertical, ¿ok? Desde la medida 1 hasta la medida 4. ¿Ok? De la medida 1 a la 4 vamos a tener, evidentemente, la parte superior del cuerpo, es decir, cabeza, caja torácica y zona pélvica, ¿sí? Es decir, la cabeza se va a encontrar en la primera medida. Vamos a hacer un esquema muy básico. ¿Okay? La cabeza, empezamos haciendo una esfera de esta manera, ¿no? Recuerda que esta línea vertical es el eje central, ¿no? Lo que luego se convertiría en la columna, así que tiene que estar en el medio. Y la cabeza pues tiene una forma como que de huevo, ¿no? Entonces, si nos acordamos del esquema que hemos visto en las clases anteriores con respecto a la construcción del rostro, tenemos que nuestra cabeza empieza con un círculo y luego agregamos el mentón. ¿Okay? Entonces, esta sería la forma de la cabeza, ¿no? ¿Okay? Que entra exactamente en el renglón número 1. ¿Ya? Luego, en el renglón número 2, vamos a encontrarnos con la caja torácica. ¿Ok? Y vamos a empezar esto a partir de más o menos esta altura. Ahorita lo estamos haciendo así al ojo, y luego le voy a dar medidas exactas. Entonces aquí estarían la primera articulación que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que serían los hombros, ¿no? O la zona de los deltoides, es decir, ¿no? Esta parte de este músculo. ¿Ok? ¿Ya? Entre la medida 2 y la mitad de la medida 3 vamos a encontrarnos con la caja torácica, es decir, la zona donde se encuentra el esternón y las costillas. ¿Okay? Más o menos tenemos esto. En la medida número 4 nos vamos a encontrar con la zona pélvica, que va a abarcar casi toda la medida número 4. Luego, en la medida número 5, 6, 7 y 8 vamos a tener pues la zona de las extremidades inferiores, ¿ya? Pero las extremidades inferiores en realidad no empiezan en la medida 5, sino que empiezan inclusive desde la medida 4, para que la figura se vea más estilizada. Entonces la pierna va a empezar en realidad desde la zona número 4. De hecho, aquí tenemos otra articulación que sería la cabeza del fémur, ¿no? El hueso de la pierna, ¿no? Los huesos de la pierna. ¿Ya? ¿Ok? Y esta pierna se va a extender pues hacia abajo. Vamos a hacer una línea ligeramente diagonal. Y a la altura de la medida número 6 vamos a tener otra articulación, que serían las rodillas. ¿Okay? Y luego ya tenemos la zona de la pierna, un poquito más recto, hasta más o menos la mitad de la medida número 8, en donde tenemos ya otra articulación, que serían los tobillos, ¿no? Y de aquí saldrían los pies.
vamos a plantear así como que en perspectiva. Los brazos van a ir, ¿no?, desde la zona de los hombros hasta la tercera medida, donde vamos a encontrarnos con la articulación de los codos. Y luego el antebrazo hasta la cuarta medida, donde vamos a encontrarnos la zona de la muñeca, la articulación de la muñeca. Y la mano extendida, viste, como haciendo firmes, ¿no?, como cuando estás en el colegio y haces posición de firmes. La mano extendida con los dedos extendidos casi va a llegar hasta la medida número 5. ¿Ya? Entonces mira, esta es, ¿no?, la estructura esquemática de la figura humana dentro del modelo del canon griego. ¿Ok? Ya que hay cosas muy puntuales, ¿no? La cabeza es una medida, la caja torácica mide casi, ¿no?, bueno, está entre la medida 2 y 3, la zona pélvica en la medida número 4, las piernas que empiezan también en la medida número 4, las rodillas que están en la medida número 6, los tobillos que están a la mitad de la medida número 8, y los brazos extendidos llegan hasta la zona de la medida número 5, es decir, hasta la mitad del muslo. Este es un primer esbozo, ¿no?, es un monigote, una estructura primaria. Ahora vamos a ver una estructura volumétrica, ¿ya? Vamos a hacer entonces a este lado otra línea vertical de esta manera. Bueno, empezamos planteando la cabeza, igual que lo hicimos aquí en el costado. Vamos a hacer la cabeza. Recuerda que la cabeza tiene pues una forma achatada a los costados. Y abarca toda la primera medida. El siguiente paso va a ser ubicar ahora sí la zona de los hombros y pues el deltoide, ¿ya? Entonces para eso vamos a dividir el segundo renglón en 3 partes. Dividimos esto en 3 partes, ¿no? De tal manera de que vamos a hacer una línea horizontal en el primer, ¿no?, en el primer fragmento, ¿no?, en la primera división. Ya sabemos que a esta altura se va a encontrar esa zona de la clavícula y luego los hombros, ¿ok? Pero ahora tenemos que determinar el ancho de los hombros. Como vamos a trabajar el esquema masculino, ¿ya? El canon nos dice que el esquema masculino implica que entre hombro y hombro hay 2 cabezas. ¿Ok? Quiere decir de que si la cabeza mide 2 centímetros de alto, ¿no es cierto?, vamos a trazar desde este eje central, ¿no?, que sería nuestra columna, vamos a trazar o vamos a marcar 2 centímetros a la izquierda, ¿okay?, aquí, y 2 centímetros a la derecha. Vamos a marcar ahora la caja torácica. La caja torácica la vamos a trabajar más o menos, mira, desde esta línea auxiliar que acabo de trazar para determinar dónde empiezan los hombros, ¿no? Vamos a trazarle un cachito hacia adentro, ¿no? Puede ser, digamos, si estamos trabajando con medidas, pues será más o menos unos 4 milímetros, casi 5 milímetros. ¿Ok? Lo mismo de este lado, ¿no? O sea que aquí va a empezar la caja torácica.
Esta caja torácica va a tener una ligera inclinación hacia adentro. Ligera inclinación hacia adentro. ¿Sí? ¿Ya? Y una diagonal hacia el eje central. Una diagonal más o menos así. Aquí estoy trabajando la zona de los pectorales. ¿Ya? Quiere decir que los pectorales, ¿no?, están un poquito más abajo de la medida número 2. De hecho, aquí estarían, ¿no?, las tetillas. Ahora, debemos de unir esta zona con la cabeza. Aquí vamos a hacer una pequeña curvita, algo así, ¿no?, que es donde empezaría el esternón, el hueso del esternón, ¿verdad?, que se va a proyectar por acá. Y esto serían las clavículas. Esta línea, bueno, en realidad las clavículas van un poquito hacia arriba, ¿no? ¿Okay? Las clavículas amarran los brazos con la caja torácica. Y vamos a marcar el cuello. El cuello va hasta abajo, de esta manera, ¿no?, ligeramente, un poquito, ¿no?, ligeramente inclinado, ¿no?, con un músculo muy importante que le da movimiento a la cabeza, que se llama el esternocleidomastoideo, ¿no? Es este músculo que está aquí en nuestro cuello, ¿ok?, que se proyecta desde la parte posterior de nuestra nuca, ¿no es cierto?, desde nuestra nuca, y va hasta esta zona de la clavícula. Es lo que le da movimiento a la cabeza. Y desde el inicio de nuestra caja torácica vamos a hacer una diagonal hacia el cuello, mira, así. Este músculo es el músculo trapecio. ¿Okay? Que cuando lo vemos de frente se ve así triangular, pero es un músculo muy importante, es un músculo muy poderoso que inclusive, ¿no?, abarca hasta la parte de la espalda, ¿no?, toda la parte de la espalda, ¿no?, es un músculo muy grande. ¿Okay? Recuerda que la caja torácica abarca más o menos hasta la mitad, un poquito más de la medida número 3. ¿Okay? Entonces nos falta agregar algo aquí, que sería pues la zona de las costillas, ¿ya? Entonces las costillas van a nacer así, más o menos, mira, de la mitad de la medida número 3, un poquito más abajo. ¿Ok? La mitad, un poquito más abajo. Así, ¿no? Las voy a dejar ahí nomás, a medias, porque esta línea curva que corresponde a las costillas, ¿no?, las costillas están por acá, ¿ves? ¿Sí? Se van a intersectar, se van a juntar con los músculos abdominales que se encuentran aquí a la mitad. Entonces vamos a hacer algo así, una especie de puerta. Recuerda que trata de que sea lo más simétrico posible. ¿Ok? Y estos músculos abdominales los vamos a marcar hasta un poquito más abajo de la medida número 3. O sea que más o menos hasta aquí. Vamos ahora con la zona pélvica. ¿Ok? La zona pélvica se va a encontrar en la medida número 4, ¿ok? Y justamente va a empezar pues un poquito más abajo, ¿no?, de la medida número 4, por aquí. Vamos a hacer una especie de curvita. Y aquí una particularidad con el cuerpo masculino. La zona pélvica, en el caso de los hombres, ¿ok?, coincide con el inicio de la caja torácica. Es decir, si nosotros hacemos una línea
vertical desde el inicio de la caja torácica hacia abajo, vamos a tener la medida de la zona pélvica. Muy bien, entonces si ya sabemos más o menos hasta dónde va esa zona de la pelvis, vamos a hacer esta línea. Va un poquito más adentro, no tan afuera. Mira, le estoy dando una pequeña separación. Mira, acá lo estoy haciendo ligeramente inclinado. Entre la caja torácica y la zona pélvica vamos a tener una porción aquí, la cintura, ¿no es cierto? O lo que también llamamos o conocemos como los músculos oblicuos. Vamos con la parte, ¿no?, de las extremidades inferiores. ¿Okay? Lo primero que vamos a hacer es marcar las rodillas. ¿Ya? Sabemos que las rodillas están a la altura de la medida número 6, ¿ok? Y que el fémur tiene una inclinación. Vamos a hacer esta inclinación más o menos así. ¿Okay? Y el otro lado de la misma manera. Hasta la articulación de la rodilla, que la vamos a marcar algo así. ¿Okay? Aquí vamos a tener la rodilla, bueno, y la rótula. Ahora vamos con la zona de las piernas. En este caso igual vamos a marcar más o menos hasta de la mitad de la medida número 8, un poquito más abajo. Esta es la mitad, un poquito más abajo. Por ahí vamos a tener los tobillos. ¿Ok? La tibia y el peroné, ¿no?, los dos huesos de la pierna, se van a unir en esta zona más o menos. Entonces acá más o menos vamos a marcar los tobillos. Y en esta zona de la pierna vamos a tener pues un músculo muy importante, ¿no?, que son, bueno, dos músculos en realidad, que son los gemelos, ¿verdad? O sea, lo que conocemos como la pantorrilla. Ya, por lo tanto vamos a tener una pequeña hinchazón más o menos a la mitad de la medida número 7. Ok, entonces esto vamos a hacerlo así. En el interior es más infladito. Ok, porque ahí se marca el gemelo interno. Más o menos hasta la articulación, como les digo, la pierna del tobillo. Del otro lado igual. Y bueno, finalmente, bueno, acá tenemos la articulación. Y para terminar esta parte de las extremidades inferiores, el pie, ¿no? Vamos a darle un poquito de perspectiva. Y el otro lado igual. Ya sabemos hasta dónde va más o menos el hombro, ¿no? Ya lo tenemos mapeado. ¿Ok? Así que mira, desde donde empieza la zona de la caja torácica, vamos a hacer un medio círculo hasta el final de la medida número 3. Ese sería el músculo del deltoide. ¿Okay? Y luego tenemos debajo de este músculo, ¿no?, vamos a hacer una especie de cilindro que van a ser, mira, desde el extremo del deltoide y más o menos pegadito a la zona de la caja torácica. Este es un poquito más ancho.
Y nuestra primera articulación, que es la articulación de los codos, la vamos a poner aquí. En esta zona del brazo pues vamos a encontrar los bíceps, ¿no? Si vemos el músculo de frente, ¿no? Los bíceps, los tríceps, que son los músculos que están acá atrás, los principales al menos. Luego tenemos en toda la medida número 4 otro pequeño cilindro que va a ser más ancho en esta zona y más delgado en la parte inferior. Le corresponde al antebrazo, la superior. Y esto va hasta la medida número 4 y acá tenemos pues la articulación de la muñeca, ¿no? Y bueno, luego tenemos ya las manos. Normalmente no tenemos la mano estirada, ¿no? No tenemos los dedos así estirados, ¿no? Generalmente pues tenemos la mano como relajada y los dedos ligeramente en curva, digamos. Así que podemos hacer un esquema. Muñeca y los deditos que están moviendo. Ok, entonces obviamente si esto está estirado, además también hemos hecho el brazo ligeramente como separado del cuerpo, ¿no? Si estuviera pegadito al cuerpo y los dedos estirados, sí llegamos hasta esta línea, ¿no? Hasta la medida número 5. ¿Ya?